Sabrá por experiencia propia que, tras la lectura de un buen poemario, el lector tiene que tomarse un tiempo de descanso entre poema a poema, para masticarlo, meditarlo, alguna que otra vez releerlo. Y una vez hecho esto, tiempo para asimilarlo y comprenderlo. Igual ocurre con una hermosa pintura, con una gran película, con una canción que te roba el aliento. Es lo que yo llamo la sobremesa del arte, pues lo mismo ocurre con los cuentos de Felipe Reyes. Bienvenidos a todos. Quería darle... Mi nombre es María Ortega, compañera de clase de Felipe Reyes, de cuarto de Filología Hispánica en la Universidad de Granada. Quería darle las gracias a todos los presentes por asistir a esta velada, que se presenta especial y encantadora, por escucharme, por escucharnos, y en especial a mi compañero y amigo Felipe, por darme la oportunidad y el honor de presentar su libro, aun tomando prestada algunas ideas de nuestro profesor, don Juan Pablo Zafra, que le hizo la presentación en la madrastra el pasado 3 de marzo. La estructura de la presentación va a ser la siguiente. Empezaremos con esta breve presentación, tras la cual le cederé la palabra a Felipe, que tiene también unas palabras preparadas, creo. Después pasaremos al turno de ruegos y preguntas, que se podrá hacer de dos formas. La primera es mediante los papeles que se os han entregado, que puede ser de forma anónima, podéis preguntar cualquier cosa que se os ocurra, por favor, serio, que estamos en un acto serio. Y también se podrá intervenir de forma aleatoria, o sea, podéis levantar la mano mediante mano alzada y podéis intervenir. A continuación tendremos la actuación conjunta de baile y flauta, a cargo de Isabel Gallegos y Isabel Jiménez Otero, acompañado de la lectura del relato que inicia el libro, que es Captatio Benevolentiae, a cargo de Felipe. Y bueno, empiezo con la presentación. Un cadáver bajo el naranjo, segundo libro publicado de Felipe Reyes V y premio García Lorca de la modalidad de narrativa, concedido por la Universidad de Granada en 2014. Es un conjunto de 10 relatos efímeros con aire de trascendencia, que juegan con la tradición de lo fantástico y lo mágico, y estallan dentro de ellas con lo extraordinario. Pero, ¿qué es lo extraordinario? Para responder a esta pregunta, que de retórica tiene solo el tono con la que la he pronunciado, me remito a las palabras del propio autor en el relato que da título al libro. Si tenéis el libro, podéis acompañarme en la página 70. ¿No tiene el libro? Joder, qué mal, ¿eh? Es una lástima que se confundan lo fantástico y lo extraordinario. También lo extraordinario y lo mágico. Lo primero y lo último, es decir, lo fantástico y lo mágico, implican un abandono de la realidad. Lo segundo, a pesar de limitar muy estrechamente con los otros dos, no es sino un alarde milagroso de lo real e indiscutible. Pues bien, lo extraordinario es la inmersión en lo real e indiscutible, en lo palpable y lo cotidiano, desde diferentes perspectivas. Tan diversas como escenarios hay donde la razón y la racionalidad, lo firme y lo irreal, la realidad y la fantasía, se fusionan en la narración de lo extraordinario. Nos situamos a orilla del realismo mágico, de cuyo máximo exponente, Gabriel García Márquez, acertamos a encontrar ciertas pinceladas en la lectura de esta obra. A la hora de partir de un mundo realista y cotidiano, en el que un elemento irrumpe de forma inverosímil y extraordinaria. Desde el caso del pequeño ser del relato que encabeza el libro, el que va a leer a continuación Felipe, hasta la misma caja del relato homónimo que lo cierra. Este elemento, más visible en algunos relatos que en otros, se halla camuflado en una retórica elegante e inteligente, que precisa para una lectura profunda de un lector cómplice, que conozca de diversas materias, tales como filosofía, literatura, pintura. Necesita un leído de García Márquez, aquel que descubra la referencia de Kleinbaum a Perón, y aquel que entienda el miedo que encadena el determinismo en la sociedad actual. Pero a su vez, el lector no cómplice y desconocedor de tan inmenso trasfondo puede encontrarse un ambiente acogedor y envolvente, lleno de guiños que lo incitarán a encontrar caminos nuevos y aventurarse en los desafíos que un cadáver bajo el naranjo le ofrece. Hay diversas líneas temáticas que confluyen en el diálogo que los textos tienen entre ellos, reafirmando o contradiciendo estas ideas que a veces llegan a diluirse en los distintos macrocontextos que encontramos. La pérdida, el viaje, la soledad, el olvido y la idea del libro y la palabra, a veces como objeto de salvación, entre otros. No obstante, este libro centra su reflexión en la condición humana, la exploración de los límites de la misma, llegando a cuestionarse temas como la libertad y la determinación de esta, el valor de la palabra, la muerte, el miedo y la misma vida.
Y por último, me gustaría terminar con otro fragmento del relato Un cadáver bajo el naranjo, que me gustó especialmente. Si queréis acompañarme, páginas 73 y 74. Dice así: hay quien dice que el mundo del hombre son sus palabras, que las cosas no existen hasta que no se las nombra. Es más, que el hombre recuerda las palabras y no los hechos. Quizás por eso no recordamos nada de lo que ocurrió cuando no sabíamos hablar. En esta lenta disolución de las palabras de un hombre no parece sino que es el hombre el que poco a poco se disuelve en el mundo. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias al Centro Miguel Hernández por tenernos la instalación y gracias a vosotros por venir. Y ahora le doy la palabra a mi compañero y autor, Felipe Reyes. Si yo fuera ese Felipe del que ella habla, pues estaría encantado de la vida, pero resulta que no alcanza. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por vuestra asistencia. Había pensado, de verdad no tengo nada preparado, en serio que no bastante de biografía, pero para muy interesante es que verdaderamente no tengo nada. Más que nada porque sabía que íbamos a estar entre amigos, entre conocidos y tal, y digo, bueno, pues si tengo un patinazo tampoco pasa nada. y aparte pensaba que iba a hablar de, digo, bueno, a últimas puedo decir algo parecido a lo que hablé en la presentación oficial sobre el hallazgo, sobre lo que la literatura era para mí, lo que pensaba que buscaba un escritor cuando escribió el libro. Pero como ya lo había escuchado todo, porque estuviste aquí la mayoría, pues entonces voy a hablar de una cosa que se me había ocurrido esta mañana y que creo que, una clase de gracia, y que creo que está presente en García Márquez y algo que yo quería que esté presente en mi literatura, con menos fortuna que García Márquez es lo que he intentado. Bueno, allí comparé la literatura con la historia. Dije que qué ocurriría si la historia hubiera sido escrita mirando la Tierra desde un satélite. Pues no se distinguirían los países, o sea, no se hablaría de que Francia atacó Inglaterra o de que nos dieron el Santa María de la Trinidad en Trafalgar, no se hablaría de eso, se verían unas personitas moviéndose de un lado a otro y se trataría de explicar de una manera un poco extraña, ¿no? Entonces, en ese sentido yo decía, ¿qué diferencia a una migración, como puede ser ir a otro pueblo, de la migración que hizo Colón? Pues precisamente la voluntad de hacer algo importante, ¿no? La voluntad de un hallazgo, que es lo que diferencia un texto literario, en mi opinión, de un texto cualquiera. Eso es de lo que hablé. Comparé la literatura con la historia. Ahora pretendo, de una manera atroz, comparar la literatura con la matemática. ¿En qué sentido? Bueno, tanto la matemática como el lenguaje son sistemas de representación que nosotros usamos para representar el mundo. La palabra tiene un referente y los números, la matemática, tienen también sus correspondientes referentes. Bien, un sistema siempre es mucho más potente que la realidad. En las matemáticas nosotros podemos escribir 1, podemos escribir 2, podemos escribir 3 y tiene su referente. Podemos escribir raíz lo puse el otro día en Facebook, seguramente los que me tenéis en Facebook lo habréis leído. Puedes escribir raíz y significa que estás buscando un número que multiplicado por sí mismo del resultado. Pues bien, pero el sistema a ti te permite escribir de repente raíz de menos 1. Una cosa que no existe. Literalmente no existe en la realidad, porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo de menos 1. Por tanto, no existe la raíz de menos 1. ¿Qué pasa ahí? Pues eso es una imperfección de las matemáticas. Las matemáticas no son un lenguaje perfecto y te permiten escribir algo que de repente se escapa de la realidad. Con la literatura pasa algo parecido. Y yo creo que la raíz primigenia de la literatura fantástica radica ahí. De repente, tú con el sistema del lenguaje haces una combinación que sencillamente no es. No puede ser. Pero no es simplemente maravilloso. No es que yo digo, invento un mundo con otra lógica, como puede ser el Señor de los Anillos, y hago que todo funcione con esa lógica. No, algo bastante diferente, algo que no funciona ni con la lógica real, ni con la lógica que hay dentro de la literatura. Es algo que rompe. El libro de Arena, de Jorge Luis Borges, que espero que hayáis tenido la suerte de leer, si no, huid de esta presentación y leer el libro de Arena. Es un libro que tiene infinitas páginas, porque cada página es infinitamente delgado. Por tanto, tú haces así y nunca dejan de brotar hojas de la tapa de él. Bien, eso ni se puede explicar con esta lógica, pero con ninguna lógica. Es algo que se escapa.
¿Cómo claro, esto se halla poco a poco, esto no se halla de la noche a la mañana, esto fueron un montón de matemáticos diciendo vamos a ir probando cosas y de repente uno escribió raíz de menos 1 y dijo, para, ¿qué está pasando aquí? En literatura pasa igual. No ha sido un hallazgo que se pueda abanderar a alguien, sino que ha sido algo paulatino, sino que ha sido algo paulatino. A Cervantes se le achacan grandes hallazgos en literatura, el más grande hallazgo de la literatura, inventó la novela moderna, pero también empezó a gestar esto. Hay una escena que es mi escena favorita del Quijote, en la que Sancho, de repente un poco escéptico, se acerca a Don Quijote y le dice: ay, Don Quijote, no me encuadra aquí del todo, porque la que dice usted que es Dulcinea, me ha dicho a mí que se llama Gonza Lorenzo y que no vive entre algodones ni espinas, sino que es ruda y puede matar a un cerdo de un manotazo. Don Quijote se queda así y dice: pues mira, no. Dulcinea es una princesa, Dulcinea huele a ámbar, Dulcinea tiene la piel suave como el terciopelo. Y no solo eso, es que si no es así no me importa. No me importa en realidad si Dulcinea existe o no, porque eso no es lo importante para mí. ¿Qué está pasando ahí? De repente Cervantes nos dice: no, es que la verdad me importa una mierda, con perdón. A mí no me importa la verdad. Y eso ha sido lo que progresivamente ha llegado a dar genios como Kafka, o genios como Gabriel García Márquez, o genios como Borges. ¿En qué sentido? Pues el positivismo durante el siglo XIX tuvo un auge tremendo. La racionalidad, la importancia de la verdad. Todo tiene que estar objetivamente catalogado, empíricamente comprobado, y de repente un señor dijo: bueno, es que a mí no me importa cómo esté comprobado o en qué medida se relaciona el lenguaje con la realidad, incluso las matemáticas con la realidad, sino que yo estoy haciendo cosas que en realidad no tienen por qué existir. Un ejemplo de ello. Voy a leer el capítulo, el cuento, un fragmento del cuento. Eva está dentro de su gato, que escribió Gabriel García Márquez en 1947. Está en el libro Ojos de Perro Azul, que es un cuento maravilloso, Ojos de Perro Azul. Y ahora voy a leer el fragmento que cité al principio de Un cadáver bajo el naranjo, sobre el naranjo, está complicado, bajo el naranjo, del presente libro. Bien, ¿por dónde empiezo? Por aquí. Por un instante creyó que habían salido los microbios de su cuerpo. Sentía que se habían venido pegados a su saliva. Sí, todo eso estaba muy bien. Bien que los insectos la hubieran despoblado y que ahora pudiera dormir, pero era necesario encontrar un medio para disolver aquella resina que le embotaba la lengua. Si pudiera llegar hasta la despensa y... ¿Pero qué me estaba pasando? Tuvo un golpe de sorpresa. Nunca había sentido ese deseo. La urgencia de la acidez la había debilitado, volviendo inútil la disciplina que había seguido firmemente durante tantos años, desde el día en que la sepultaron al niño. Era una tontería, pero sentía asco de comerse una naranja. Sabía que el niño había subido hasta los azahares y que las frutas del próximo otoño estarían hinchadas de su carne, refrescadas por la tremenda frescura de su muerte. No podía comerla. Sabía que debajo de cada naranjo en todo el mundo había un niño enterrado que endulzaba la fruta con la cal de sus huesos. A mí me dicen que si me animo cuando leo a García Márquez, si me inspira para escribir. No me inspira para escribir, me da ganas de no escribir más, porque digo, si un señor ha escrito esto, yo qué puedo hacer en la vida. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? De repente, Gabriel García Márquez nos presenta un personaje que tiene muchas ganas de comerse una naranja, pero que le da asco porque sabe que debajo hay un bebé enterrado y que probablemente ese bebé enterrado ha subido como nutriente hasta la naranja y está en la naranja. ¿Qué nos está proponiendo aquí? Pues, mira, el sistema del lenguaje en realidad nos obliga a tomar parte en algunas cosas. Cuando nosotros decimos un niño, tenemos que imaginar forzosamente pues, la idea que tenemos de un niño, ¿no? La idea más o menos platónica de un ser un poco así de alto, pequeño, inmaduro. Se diluye esa idea, es decir, Gabriel García Márquez
nos ofrece ese niño, no. Gabriel García Márquez nos ofrece un niño que de repente está en las naranjas, porque de alguna manera ha subido hasta las naranjas y a esa protagonista le da asco comérselo. Es lo mismo que cuando escribimos raíz de menos uno. El niño puede ser eso o puede ser algo que está ahí, como un fantasma, como... Estas cosas se ven también en la novela de 100 años de soledad. Está hablando de que están asustados porque en Macondo ha aparecido un judío errante, el judío errante por aquí, están pasando cosas raras porque el judío errante nos está visitando, y tú te imaginas pues a un judío con su garra, con su bastón, y de repente lo que aparece es algo parecido a una garra, con alas de demonio. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Está rompiendo esa relación entre la palabra y el referente. Dice, oye, esto no tiene por qué ser así. Entonces, algo de eso espero que haya en este libro. No sé si lo he conseguido con más o con menos fortuna, pero ahora en la lectura lo descubriré. Ya sin más, pues a lo siguiente. Como antes comentaba, digamos que hay un elenco de personas a las que no le termina de importar la existencia o no de las cosas. ¿Qué se entiende por existencia? Un pensamiento podría existir. Mira, y una idea concebida ya existe. Efectivamente. Siempre que tú usas la lengua, partes de algo. Cuando tú enuncias, partes de la idea que todo el mundo tiene de lo que estás enunciando. Si tú dices lámpara, y además es la clave, ¿no? Porque si no, apagamos, ¿no? Hay quien ha intentado crear un idioma perfecto, crear un idioma cerrado, por ejemplo John Wilkins, al que Borges le dedica un cuento, el idioma analítico de John Wilkins. Bueno, John Wilkins lo que hizo, de hecho, es dividir el mundo en secciones. Dividir el mundo cuando digo mundo, es el mundo, todas las cosas del mundo, en 20 secciones. A cada una aplicarle una sílaba. Dentro de esas secciones crea otras secciones y a cada una de ellas crea una sílaba. Luego dentro, hasta que llega a un objeto concreto. Entonces tú vas uniendo, ti, ta, cual, algo así, ¿no? Al final llega a un pez. El idioma no tiene significado, porque la propia palabra es su significado. Tú ves paz y dices, ya sabes que es un pez, ti, ya sabes que es un pez con espinas. Me explico, ¿no? Si tú usas un idioma como todos los humanos de la Tierra usan, pues te ves obligado a partir de las convenciones. Esa es la clave de los escritores que lo hacen bien, que saben partir de esas convenciones, pero de repente romperte los esquemas y meterte algo que no encaja en ninguna parte y decir, pues bueno, esto de repente, ¿qué hago con esto? A partir de esas convenciones. Borges yo creo que es el máximo exponente de esto. O sea, Borges, ¿qué te digo yo? El cuento que hoy hemos comentado, Tlón. Borges de repente dice que se encuentra una enciclopedia en la que una enciclopedia de un mundo ficticio. Bueno, vosotros sabéis que la enciclopedia trata de, bueno, ahora la Wikipedia, trata de tener todo el mundo reducido en un espacio. Vale, pues si tú te encuentras una enciclopedia de otro mundo, tú lo que te encuentras es todo el mundo reducido en espacio. Borges ahí desata la cólera y, bueno, la cólera, desata toda su creatividad y crea un mundo completamente distinto en el que todas las reglas son completamente distintas. El lenguaje que propone es un lenguaje que no comprende sustantivos, que no comprende sustancias, sino que comprende más bien verbos, palabras que fluyen. De manera que, lo podéis leer cuando lleguéis a casa, la luna no es un objeto sustantivo, sino que es un verbo. Es algo que está pasando. La luna no es algo quieto, es algo que está pasando, es lunecer. Es muy interesante en ese sentido. El tiempo también es distinto en Tlón, la lógica es completamente distinta. Cuenta que hay un filósofo que propone que un filósofo que perdió 12 monedas, 7 monedas, no me acuerdo, 12 o 7 monedas que las perdió y luego se las encontró otra vez y lo propuso. Dijo, oye, pues estas monedas son las mismas monedas que yo perdí el otro día. Y lo tacharon de falaz, lo tacharon de poco menos que brujo, porque ¿cómo se te ocurre pensar que hay una esencia ahí que perdura en el tiempo? ¿No? Son cosas distintas. Estas son unas monedas y estas son otras, y aquellas eran otras monedas, ¿no? Un pensamiento mucho más de Heráclito, por así decirlo. En ese sentido, pues bueno,
con esas técnicas es como a ti de repente te rompen los esquemas. O sea, se puede pensar de otra manera. El lenguaje también es un artificio y tiene su gaje y se puede destruir. ¿Alguna otra pregunta? Mira, no sé yo si lo he captado bien, pero en todas las narraciones que haces, ¿no? Las descripciones, introduces filósofo griego, metes de mitología griega. ¿Te gusta mucho la mitología Sí. y todo lo que es? Sí, de hecho, si no hubiera hecho filología hispánica, hubiera hecho filosofía. Porque además yo creo que en materia de pensamiento, en técnica habremos avanzado mucho, pero en materia de pensamiento a Sócrates yo creo que nadie lo ha superado todavía. Ni a Sócrates, ni a Demócrito, ni a Parménides, ni a Heráclito, todos los filósofos griegos. Y también los filósofos posteriores, bueno, es algo que me apasiona. Yo creo que Machado decía que la física, las costumbres, me parece que es de Kant, estaba llena de poesía. Y es un libro filosófico. Él decía que estaba llena de poesía, que no se le ocurra, y añadió que a nadie se le ocurra ponerla en verso por esto que he dicho. O sea que detrás de la filosofía efectivamente hay un montón de poesía y a mí me apasiona. ¿Más preguntas? Sí. Daniel Rodríguez, Diario Marca. Tengo una pregunta un poco íntima, una técnica. Decía, había un poeta catalán, Adolfo Castaños, no es muy conocido, es un amigo, que decía que cuando uno escribe, de uno a uno mismo ha de llegar, ¿no? Por otra parte, y ahora que decía Sócrates, llegó a decir, no me interesa nada que no le importe a los demás. Entonces, me imagino que deben ser etapas o algo así, pero la pregunta es, cuando escribes, ¿dónde va? ¿O dónde pretendes? Pues mira, yo lo confieso y además sin ningún pudor. Yo empecé a escribir imitando, porque yo empecé con Borges. De hecho, cuando yo presenté mis primeros cuentos a un profesor, me dijo, esto es muy borgiano, trata de que tus cuentos respiren porque, maldita sea, no puedes pretender parafrasear a Borges continuamente, pero lo sigo haciendo. Entonces, de hecho me dijo algo que he dicho en una entrevista al Ideal, dijo algo que no se me olvidará jamás, que es que Borges es como un eucalipto. Los eucaliptos cuando crecen sueltan una sustancia en el suelo que impide que crezca otro árbol. Y Borges es así, o sea, se trata de evitarlo por muerto. Entonces, ya así, ahí fue cuando empecé a leer a García Márquez, a otros autores, a Kafka, por supuesto, también la Julieta. Y ya por mi cuenta a respirar un poquito, a encontrar una voz, no mía, pero sí un poco más sincrética entre autores. Entonces, yo lo confieso, empecé imitando para mí, sinceramente. Empecé tratando de, bueno, a ver si consigo hacer algo medianamente parecido a lo que hacen estos géneros. Reuní 10 cuentos, me presenté a un concurso con la mínima fe, que este señor es testigo de que no tenía la más mínima fe, pero bueno, lo presentamos y tuve fortuna. Que hay cazadores en el bosque, que hay que dar un par de ejemplares. Este sí. Pensaba, evidentemente no en vender, no pensaba ni en vender, pero sí que pensaba en, quizá, en cómo un lector recibiría, un lector que ha leído, recibiría algo que en realidad se parece mucho a lo que otros autores hacen. Entonces, sí es verdad que traté de darle una pizca de originalidad, sin que la originalidad me consumiera, porque yo detecto a la gente que está obsesionada con la originalidad, como si tuviera valor per se. Ser original no tiene valor per se, no es el original y ya vale por algo. Yo creo que hay gente que sacrifica muchísimo tratando de ser original. Y bueno, yo creo que hay cosas más importantes en la literatura. De hecho, hay cosas más importantes en la literatura que la originalidad. No sé si he respondido. Antes respondía concretamente y ya se me está pegando los filólogos. ¿Más preguntas? ¿No? Venga, ¿alguna más? Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente etapa de la presentación. Sí, sí. Vale, pues ahora procedemos a la actuación conjunta de baile y flauta
a cargo de Isabel Gallego, profesora y coreógrafa de flamenco y danza española, que lleva bailando desde los 6 años toda su vida, y a cargo de Isabel Jiménez Otero con la flauta. Acompañada también de la lectura de José Jiménez Valentiae de Felipe. Vamos a pedir que echen un pelín para acá, porque a la bailarina le hace falta. Captatio Benevolentiae. La criatura en cuestión ha sido buscada en vano en las enciclopedias, en los volúmenes de zoología, en los bestiarios mitológicos y en algún fabulario local. La vi por primera vez al tiempo de comprar mi nueva casa. Creo que mi despacho es el hábitat idóneo para un ser de su naturaleza. Prefiero los despachos antiguos, de profundas librerías y olor a libro viejo. No se encontrará en esos modernos escritorios de contrachapado, ni en los despachos en los que un vanidoso arquitecto abusó de las ventanas para alardear. Prefieren una sala con no más de 4 postigos orientados a la sombra, con la tenue luz de un fleso o su favorita, una lámpara de banquero. Proliferarán si se tiene una buena alfombra que les impida resbalar en el suelo pulido, y prefieren los escritorios anchos y de madera maciza, muy saturados si es posible. Esta tendencia moderna de llenar los despachos de amplitud vacía, que le da a los interiores un aspecto aséptico, está acabando con tan fabulosas criaturas. Nunca he conseguido verlo por esta vía. Siempre ha aparecido cuando menos lo esperaba, recostado en una silla mientras leía un libro o fumando muy calladamente hasta que el monstruo se le olvida que sigo ahí y deja asomar bajo el escritorio una patita durante unos segundos. Si te quedas muy callado puede oírse el livísimo sonido de sus pequeños dientes cortando el papel. En las ocasiones más afortunadas lo veo recorriendo la alfombra, andando a 4 patas de una manera muy peculiar. A veces recuerda a un reptil, otras veces a un gato que va jugando con algo. Se interna en la sombra, en el hueco bajo la estantería, sin hacer el más mínimo ruido, enrollando la cola mientras se pierde en la oscuridad. Pueden pasar meses de un avistamiento a otro. Una vez creí que había ido a vivir a otro despacho porque había pasado más de medio año sin verlo. En esa ocasión, la criatura debió sentir curiosidad por ese monstruo gigantesco que se recostaba en la silla para pasar horas en trance hipnótico, mirando las páginas de un libro. Alcé la vista y lo vi, de forma sorpresiva, asomando su pequeña cabeza por detrás del escritorio, mirándome con sus 2 ojos netamente negros y perfectamente redondos, abultados. No sé si notó que me di cuenta. El caso es que permaneció un cuarto de hora más o así, perfectamente quieto, mostrando las 2 cortas y gruesas antenas sobre la cabeza, las 2 pequeñas ranuras de la nariz y debajo esa fila de dientes diminutos que le hacen parecer que sonríe. No me moví por si se asustaba. Permanecí leyendo a la espera de que, saciada su curiosidad, se escondiera de nuevo bajo el secreto refugio. El arma letal para esta criatura es la metafísica de Aristóteles. A mí me ha funcionado las 3 veces con una eficacia impoluta. No piense el lector que tengo esa voluntad de matar IFE de forma gratuita. He tratado de fotografiarlo varias veces, pero nunca sale bien. Primero, porque solo se deja ver cuando hay poca luz. Segundo, porque su piel brilla muchísimo y con el flash en la imagen solo aparece un gran destello blanco. Concluí que para contar lo que he visto, sin que me tome por un loco, debía contar con un cadáver que acredite mi historia. Aquel que se quedó mirando aquella tarde fue mi primera víctima.
Días después lo vi recorrer alegremente mi alfombra. La gruesa obra de Aristóteles ya estaba preparada sobre el escritorio a la espera de cometer tan terrible crimen. Cuidadosamente, moviéndome con la menor brusquedad posible, cogí el libro. Seguramente el monstruo no huyó porque ya confiaba en mi presencia. Implacable, dejé caer el volumen sobre él. He de confesar que me dio un poco de reparo. El pobre había tenido la diligencia de admirarme durante la lectura y nunca, en los varios años de convivencia, me había hecho ningún daño. Además, caminaba tan graciosamente sobre la alfombra, con esa sonrisa anatómica. Pero lo hecho está. Cuando el libro lo aplastó, empezó a sonar un tenue silbido acuoso. El tronco y el abdomen hasta la cola seguía desprendiendo ese sonido mientras parecía desinflarse y desecarse, como si dentro de la criatura nunca hubiese salido hueso ni músculo, sino una sustancia etérea destinada a consumirse tras la muerte. Al final, lo que quedó fue una piel informe, vacía, sin brazos ni cabeza. La recogí decepcionado, no era una prueba definitiva. Me sentí triste durante casi 2 años porque quizá no volvería a ver nunca otra criatura como esa. Fue una suerte para mí descubrir que otro monstruo, un poco rojizo, había venido a suplir su ausencia. Seguramente no puedan compartir un mismo hábitat. La metafísica también se cobró su muerte, y la del que vino después. El polvo que desprende es un poco resplandeciente. Si te pones de rodillas e inclinas la cabeza sobre la alfombra, se ve brillar unas manchas con la forma de las patitas. La de los 3 cuerpos se ven, cada una en una parte diferente de la alfombra, en la torpe postura en la que fueron aplastados, y una mancha redonda amarillenta que corresponde a la cabeza. Los torsos, como siempre, habían dejado esa piel incierta. Tras la muerte, su color se intensifica y puesta a la luz del sol brilla con especial insistencia. Es una piel suave, resistente. Las protuberancias que recorrían su espalda parecen bonitas tachuelas nacaradas. En una mesa del salón tengo una preciosa caramelera de vidrio, grande, con una bonita floritura y tapadera. En el fondo deposité la primera. Cuando se pasa andando por al lado puede apreciarse su brillo dentro de la caramelera, entrecortado por las formas estriadas del vidrio. Ahora son 3 los cadáveres que yacen en su interior. El juego de destellos es todo un espectáculo. Interrumpí la escritura de algunas cosas trascendentes para dar caza a estas criaturas. Alguien me lo podrá reprochar, yo sin embargo no me arrepiento. Sin duda merece la pena dedicar unos párrafos al inefable para hacer de aplastar un monstruo dejando caer la metafísica a la historia.